Hola. Buenas noches a todos. Noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Doctor. No sé si me pueden escuchar y ver todos. Activen sus cámaras. Bueno, el miércoles pasado se habrán dado cuenta que yo estaba conectado a este Zoom y me avisaron una hora después de que era otro Zoom, así que los estuve esperando. Después me avisaron que no. Bueno. Así que me pidieron que diera hoy la clase que debía dar el miércoles. Así que aquí estoy. ¿Están todos bien? ¿Sí? ¿Todos están bien? ¿Todo Sé que el bien? viernes no es lo mismo dar una clase un miércoles a la noche que un viernes a la noche. Sé exactamente que no es lo mismo. Así que vamos a tratar de ponerle un poquito de alegría a este tema para que pasen un lindo fin de semana y no se angustien. La clase de hoy tiene que ver con la bolilla 13 y vamos a ver temas de quiebras. Los temas de quiebras son todos interesantes. Son todos interesantes. A ver, dicen que se escucha mal. Vamos a ponerlo al taco. ¿Ahí me están escuchando bien? ¿Todos bien? Sí, perfecto. Yo creo que sí. Pero como con retorno, como si le rebotara la voz. Ajá, puede ser que alguien tenga... Apaguen los micrófonos todos, porque, digamos, no tendríamos que tener problemas. ¿Ahí estamos? Sí. Perfecto. Ahí mejoró Ahora bastante. sí. Ahí mejoró. Listo, bárbaro. Bueno, entonces estamos con la bolilla 13. Estamos ingresando en el tema de quiebra. Ya la quiebra, un proceso liquidativo. Hasta ahora veníamos estudiando, claro, porque ahí salió lo de Secretaría Académica. Debía tener el micrófono abierto. Antes estábamos estudiando temas de concurso preventivo. Ustedes habrán visto en el concurso preventivo hay algunos principios que ustedes ya han estudiado, el tema de la conservación de la empresa, una serie de cosas que acá empiezan a tener en este proceso un matiz bastante peculiar. Porque, digamos, lo que en el concurso preventivo es principio de conservación de la empresa, acá ya se tiende a otra idea, que es a tratar de maximizar los activos. Es decir, hay momentos que ustedes van a ver en bolillas más adelante, en donde liquidar, que es la idea del proceso falencial en las quiebras, la idea de liquidar un patrimonio se puede poner un poquito complicado porque hay que buscar cuál es el mejor valor del patrimonio. Así que hay veces que se ordena la liquidación de la empresa completa. La idea no es la conservación, la idea es maximizar los activos. Lo mismo sucede con el tema de la continuación de la empresa en la quiebra. No se trata de el principio de conservación de la empresa, sino que todo eso tiende a hacerse efectivo para tratar de maximizar el activo, es decir, para que pueda alcanzar a pagarse a los acreedores del mejor modo posible. Modos de acceso a un proceso de quiebra, bueno, son tres. Algunos ustedes ya los han estudiado. Por una parte está el tema del pedido del propio deudor, un tema al que me voy a referir después, que parece no tener dificultades, pero tiene algunas cosas que vale la pena remarcar. Y después están los casos de quiebra indirecta que ustedes han visto, es decir, por frustración del concurso preventivo. Todo esto ustedes lo van a encontrar en el artículo 77, en donde están reflejados en la norma
varios casos, hay algunos que faltan, es decir, obviamente está el caso de la falta de cumplimiento del acuerdo, obviamente, está el caso de la falta de obtención de mayorías, obviamente, están los casos vinculados al salvataje, cuando ingresaste en un salvataje y no conseguiste las conformidades, etcétera, es otro caso de quiebra indirecta, que es bastante obvio, ustedes ya lo han visto, ¿verdad? Está el caso de la falta de pago de los honorarios del síndico, también un motivo de quiebra, está muy bien, pero no van a encontrar en la ley uno de los casos que faltan, que es el tema de la no exteriorización de la propuesta del artículo 43. Este caso está dentro de la ley de concursos, en el artículo 43, pero si ves el artículo 77, como si fuera un caso de quiebra indirecta, no está. Así que tenés los casos de quiebra indirecta. Después tenés un caso interesante de quiebra consecuencial, que no es lo mismo que la quiebra indirecta. ¿Qué es la quiebra consecuencial? Bueno, es la quiebra que es derivada de una situación de quiebra anterior, ¿verdad? Y que surge como consecuencia de una quiebra. ¿Dónde se les ocurre a ustedes que podría estar reflejado ese caso? En el artículo 4. La quiebra en el extranjero es causal de la apertura del proceso concursal en la Argentina, ¿verdad? Así que eso es una hipótesis de quiebra consecuencial. Después tenés otra hipótesis que no es de quiebra consecuencial, sino de quiebra por extensión. La quiebra por extensión la vas a encontrar en los casos en donde hay socios con responsabilidad ilimitada, ¿verdad? No solamente tiene que ser solidaria, como era en las viejas hipótesis, en la sociedad colectiva, etcétera, sino que la sociedad de la sección cuarta actualmente es un caso de responsabilidad ilimitada del socio, pero mancomunada. No sé si lo recuerdan, la nueva versión de la sociedad irregular y de hecho, ahora son sociedades de la sección cuarta, son una clase de sociedad que no tiene una responsabilidad solidaria de los socios, pero sí es responsabilidad ilimitada de cada uno de ellos, ¿verdad? Así que tenés casos de quiebra por extensión, el caso de quiebra consecuencial del artículo 4, después tenés todos los casos de quiebra indirecta, ¿verdad? Que les acabo de mencionar, tanto en hipótesis de salvataje como en hipótesis de frustración del acuerdo, todos están establecidos en el artículo 77, salvo la hipótesis del artículo 43, y en algún caso se puede hablar de la hipótesis del artículo 53, cuando quien hace el salvataje no paga a los socios el valor de sus acciones, si el valor fuera positivo, ¿verdad? No sé si recuerdan que en el salvataje no solamente tenés que el que se mete en el salvataje no solamente tiene que arreglar con los acreedores, sino que a los socios le tiene que pagar, de la sociedad con la cual se va a quedar, le tiene que pagar el valor de sus acciones, que lo determinan unos evaluadores, ¿verdad? El valor puede ser positivo, puede ser negativo de las acciones, pero si fuera positivo, no solamente tiene que arreglar con los acreedores, sino que tiene que darle hacer un depósito por el valor de las acciones a los socios de la sociedad concursada, con la cual el que se dice crandista, pero en realidad es el protagonista del salvataje, se va a quedar. Así que bueno, esas son las hipótesis de quiebra. Obviamente que la quiebra, como en el concurso preventivo, la sentencia de quiebra es una sentencia constitutiva. Del mismo modo que en el concurso preventivo la sentencia de apertura del concurso preventivo constituye al sujeto en el estatus de concursado, acá la sentencia de quiebra, que es mucho más gravosa que la de apertura del concurso preventivo, constituye en el estado falencial al fallido. Bien, ahora vamos a la hipótesis más simple de acceso al proceso de quiebra. Volvemos a repetir, tenemos quiebra consecuencial, quiebra pedida por acreedor, quiebra pedida por deudor, casos de quiebra indirecta y casos de quiebra por extensión. 5 hipótesis. ¿Se entendió? Sí, es fácil. Macanudo.
Vamos a la hipótesis más facilonga, que es la quiebra pedida por el propio deudor. La primera pregunta que se hace cualquier estudiante es: ¿quién cornos pediría su propia quiebra? ¿Verdad? ¿A quién se le ocurre pedir su propia quiebra teniendo a la mano el concurso preventivo, ¿verdad? Y tratar de salir de la situación de cesación de pagos e intentar un acuerdo con los acreedores? Creo que cualquiera de nosotros diría: hay que ser loco para pedir su propia quiebra. Bueno, hay mucha gente que pide su propia quiebra. Les aviso que hay mucha gente que pide su propia quiebra, porque a partir de la sanción de la ley 24.522, todos ustedes que ya estudiaron el milagro de la rehabilitación, se dieron cuenta que, digamos, la rehabilitación en un plazo tan breve, 1 año, ¿verdad?, te permite volver al mercado con un nuevo patrimonio. Dejaste tus deudas en el patrimonio anterior. Entonces, ¿quién pide la propia quiebra? Y aquellas personas que ven con muy buenos ojos que el patrimonio que tienen quede a merced de un proceso liquidatorio falencial, ¿verdad? Esperar 1 año y volver a iniciar actividades rehabilitado con un patrimonio al cual los acreedores anteriores no puedan atacar. ¿Se entiende la idea? Si te lo pones a mirar, esa idea, que es una idea muy propia del derecho norteamericano, la idea del discharge, que ustedes han visto, seguramente lo han escuchado al profesor Garaguso hablar del tema del discharge, significa: si tengo un patrimonio falente, un patrimonio fallido, me presento, confieso mi situación, se liquida ese patrimonio, hay 1 año de inhabilitación y vuelvo al mercado, ¿verdad?, con un nuevo patrimonio que empiezo a construir a partir de ahí, y arranco mi vida, y a los acreedores anteriores los saludo y les digo: buenas noches, señores, no quiero verlos más, no pueden agredir mi nuevo patrimonio. Así que piensen ustedes que la quiebra pedida por deudor es una solución. Es una solución en la Argentina, es una solución en Estados Unidos, es una solución en muchos lugares. Si no te presentás en quiebra, ¿qué pasa? Y bueno, los acreedores te van a perseguir hasta el día del juicio final, en la medida que tengan créditos exigibles y estén vigentes. O sea, en la medida que no tengan prescriptos los créditos, resulta que te van a seguir persiguiendo. Así que la quiebra es una solución. Profe, ¿puedo preguntar algo? Sí, encantado. Pero que. Ahí está, ahora capaz que me ve. Pero en teoría, cuando hay dentro de aquella que, ¿no?, si no se pidió ningún concurso previamente, no tiene ninguna limitación deudor para insolventarse, porque digo, si alguien tiene un patrimonio importante, pedir la quiebra no tiene mucho sentido. Me ocurre que es para alguien que tenga poco patrimonio, pero se tuvo que haber insolventado, digo, tiene que haber ingeniería financiera atrás, me parece, o me equivoco. Muy buena pregunta. Primero, este truco funciona para las personas físicas. Primera mención. ¿Por qué? Porque la quiebra de la persona jurídica supone su liquidación y, digamos, no tiene posibilidad de rehabilitación, como ustedes ya han estudiado. O sea, esto es para personas físicas. Si tienen un gran patrimonio, está claro que el patrimonio se va a liquidar en la quiebra, con lo cual este señor va a perder mucho, porque cualquier liquidación, cualquier subasta, es siempre por un valor inferior al que podría obtenerse Sebastián en el mercado. Así que a un señor con un gran patrimonio no le conviene. ¿A quién le conviene? Bueno, te voy a contar qué casos han habido. En Santa Fe, provincia de Santa Fe, después del año 95, o sea, a principios del año 2000, y sobre todo con la crisis del 2001, empezó a verse que los empleados públicos empezaban a presentarse en quiebra, ¿verdad? Y no eran uno, eran muchos, y sobre todo los policías. Esto empezó a llamar la atención. Incluso había un estudio de abogados que ponía un avisito en el diario: si tenés problemas económicos, vení que yo te los libero. O sea, empezó, viste, así, una especie de truco, una magia modesta, pero magia al fin, como dice Bioy Casares. Bueno, ¿cómo era el tema? Y bueno, muy fácil.
los empleados públicos, no sé si ustedes lo saben, tienen sueldos que en principio tienen algún régimen de protección, ¿verdad? Como todo salario. Pero se había inventado a través de un sistema de mutuales la posibilidad de habilitar códigos de descuento sobre los saberes, ¿verdad? Las mutuales de los gremios, ¿verdad?, tenían la posibilidad, porque estaban metidas en, digamos, un negocio, de descontar directamente de los saberes de los trabajadores estatales las sumas que les habían facilitado en préstamos. Entonces, con este código de descuento, la mutual, digamos, se aseguraba el cobro y además no tenían la limitación que tienen los embargantes. Viste que si vos querés embargar el sueldo, ustedes vieron la ley de contrato de trabajo, vos podés embargar hasta, ¿qué importa?, hasta el 20% del salario en la medida que exceda del salario mínimo vital y móvil. ¿Viste? Eso pasa. Si vos querés embargar el salario de alguien, no podés ir al todo, porque el salario es alimentario. Podés ir solamente por sobre el salario mínimo vital y móvil y hasta un 20% y nada más. Pero estas mutuales, te digo que siguen funcionando en algunos lugares, habían logrado la maravilla de darles crédito a los afiliados a ciertos sindicatos y obtenían ese código de descuento, ¿viste? Entonces, sobre el haber, imagínate el salario de un empleado público, venían los rubros, aguinaldo, vacaciones y los descuentos, obra social, esto, y aparecía el código de la mutual, ¿verdad?, con el préstamo que esta gente había hecho. Entonces le descontaban del salario. Hubo personas que cobraban salario negativo, Sebastián, increíble, o cobraban 2 pesos. ¿Por qué? Porque todo se lo llevaba a la mutual. Obvio que cualquiera de ustedes que por ahí no ha vivido todavía la experiencia de ejercer la profesión, cuando te dicen la palabra mutual, como cuando te dicen la palabra cooperativa, cuando te dicen la palabra fundación, vos tendés a pensar bien, a que son, digamos, organizaciones tendientes al bien común, a la solidaridad, ¿verdad? Y no, las mutuales estas no tenían nada de eso, eran vulgares prestamistas que hacían un negocio fantástico con una garantía maravillosa que es acudir en forma directa al descuento de haberes. Entonces todos los policías de Santa Fe estaban enganchados con estas mutuales y un abogado encontró que la mejor manera de evitar esto era presentar en quiebra a los policías. Creo que eran policías o bomberos. Y masivamente entraban. Imagínate que en un año te rehabilitabas, el salario lo seguías cobrando, porque el salario de empleado público no termina siendo afectado por ninguna quiebra ni nada. Por ahí tenían una casa, bien de familia, no la iban a subastar, y listo. Y volvió a vivir, ¿verdad? Y el crédito de la mutual, ¿sabes qué? No lo paga nadie, nunca más. Entonces se inventó ese mecanismo. Y te digo que fue como reguero de pólvora esto, porque empezó en Santa Fe y después se empezó a trasladar hacia otras provincias hasta que obviamente se empezaron a dar cuenta y sobre todo empezó a haber cierto control de las actividades de estas mutuales y bueno, un poquito cesó. Pero te digo, Sebastián, que he visto millones de estas cosas. Pero y poner... Sí. Sí, no, digo, y poner, por ejemplo, la casa como bien de familia, ahí nomás de empezar el proceso de quiebra, ¿no es un fraude de los acreedores? ¿Eso está regulado de alguna forma o no? Bueno, vos pensás que la vivienda tiene en nuestro Código Civil y Comercial ahora una protección especial, además de tener una protección constitucional. Si está dentro del régimen, ¿verdad?, y si lo pusiste antes del periodo de quiebra, va a tener esa protección. Obviamente si no es una mansión que vulnere los principios de la ley 14.394, ¿verdad?, que es la que dio origen al régimen de bien de familia. Pero en general tiene una protección actualmente la vivienda familiar, con lo cual esto es una manera, ¿verdad? Es una manera de salir. Hay una aliciente. Antes te iba a contar una anécdota, o les iba a contar una anécdota.
hace poco me pidieron que revisara los créditos de una empresa y veía que algunas personas se habían presentado en quiebra. Me llamó la atención una que decía que su único activo era un secador de pelo y un celular. Así, vos lo ves, activo, secador de pelo y celular. Una cosa fantástica. ¿Por qué? Ustedes me dirán, che, pero doctor, ¿por qué pone un secador de pelo en un celular? Para que no sea una quiebra con falta de activo. ¿Entendés? La quiebra con falta de activo se clausura con falta de activo y pasan las actuaciones al juez penal. Entonces le ponen 2 o 3 bienes, ¿viste? Que andar a rematar el secador de pelo y el celular. Imagínate lo que es eso, es un desastre. Bueno, presentarse en quiebra tiene una aliciente procesal, y es que no tenés que cumplir rigurosamente con todos los requisitos del artículo 11 que ustedes ya estudiaron. Puede ser que no tengas libro. No es necesario que acompañes los certificados si sos una gran empresa o cosas por el estilo. Digamos, con que cumpla la mayoría o alguno de los requisitos que permitan individualizar al concursado su activo o su pasivo, es suficiente, ¿verdad? Fíjate que el artículo 86 aligera los requisitos de la demanda de propia quiebra. Los aligera mucho. Digamos, no podés detener el inicio del proceso por el hecho de que este señor no cumpla con los requisitos del artículo 11. Se declara la quiebra, punto y terminado. ¿Bien? Así que es más fácil presentar a alguien en quiebra que presentar a alguien en concurso preventivo. No es necesario todas las exigencias que tenés en función del artículo 11. El artículo 86 te las aligera. Así que la primera pregunta que cualquier estudiante se hace es, doctor, ¿quién es el salame que pide su propia quiebra? Mucha gente para tratar de, digamos, cerrar el pasado, hacer ese discharge de deudas, cerrar una etapa de su vida, terminar con ese patrimonio, en general magro, liberarse de esas deudas, rehabilitarse y volver al mercado. Eso lo hacen las personas físicas, sobre todo en las situaciones que les acabo de mencionar. Gente que tiene ingresos como empleado público, que no ejerce el comercio, que tienen embargos que les afectan sus haberes, deudas fiscales impagables, situaciones de ese tipo, bueno, recurren a eso, en la medida en que, digamos, económica y patrimonialmente les convenga. Nadie es un suicida que haga esto, pero si, digamos, tienen su patrimonio más o menos protegido o tienen pocos bienes, la manera de liberarse de sus deudas es esta. Lo cual puede dar lugar a lo siguiente, me dirán ustedes. Es decir, una persona que no tiene demasiados bienes, que alquila, por ejemplo, o que vive en la casa de los abuelos, ello puede sacar, por ejemplo, electrodomésticos a crédito, ¿verdad? Y así tomar crédito, pedir plata a las tarjetas de crédito, no pagar, macanudo, generar una bola de deudas, después presentarse en quiebra, ¿verdad? Dejar que esas deudas sean absorbidas por el celular y el secador de pelo, en el ejemplo que les acabo de decir, y dentro de un año volver al mercado, ¿verdad? A pedir de nuevo nuevos créditos, sacar otro televisor, otros electrodomésticos, endeudarse con tarjetas de crédito, etc. Ese es el riesgo que puede existir, pero para eso las empresas que dan crédito tienen bases de datos, ¿verdad?, que son muy poderosas y normalmente les niegan el acceso a una nueva tarjeta de crédito, les niegan el acceso a nuevos créditos para comprar bienes y ese tipo de cosas. Así que el mercado argentino es un mercado chiquito. Piensen ustedes que empresas de electrodomésticos son pocas, bancos son pocos, ¿verdad? Esto sucede. Ahora, si ustedes ven otros mercados, por ejemplo, el mercado norteamericano, no es infrecuente que una persona quiebre en un estado, ¿verdad?, Wisconsin, y después se vaya a vivir a California y inicie una nueva vida y no queden demasiados registros acerca de su pasado. A veces sucede. ¿Bien? Así que bueno, ahí tenemos la primera hipótesis de quiebra, que es la hipótesis
de la quiebra pedida por el propio deudor. Es una demanda, inmediatamente accedes a la sentencia, o sea, es un éxito rotundo. Viste que cuando para llegar a sentencia en un juicio ordinario, sumario, en un juicio de conocimiento, estás un montón de tiempo, que hay que abrirlo a prueba, que esto, que la contestación es la traba de la litis. No, acá presentás una demanda y al otro día, a los pocos días, tenés una sentencia. Desde el punto de vista del ejercicio profesional, es un éxito rotundo en muy poco tiempo. Ahora, cuando ves el contenido de la sentencia, es una sentencia pesada, no es como la sentencia de concurso preventivo, no. Esta sentencia dice que se prohíbe hacerle pagos al fallido. Esta sentencia dice que el fallido tiene que poner todos sus bienes a disposición del síndico. Esta sentencia dice que los terceros que tengan bienes del fallido tienen que ponerlos a disposición del síndico. Todo pago que se le haga al fallido va a ser considerado ineficaz. También, si es una quiebra pedida por el propio deudor, va a haber un periodo de verificación de créditos, como ustedes ya han visto en el concurso preventivo, ¿verdad? Existe todo ese periodo informativo también en la quiebra, con las mismas características, digamos, domicilio del síndico, todo lo que ustedes ya saben. No hay que ni siquiera, fíjate, con la demanda acompañar la plata para los gastos, es decir, hasta los edictos de la quiebra, de la sentencia de quiebra, terminan siendo gratuitos. Esto es, el juzgado los ordena publicar y después se presenta a verificar en el diario, La Capital, etcétera, y se le reconoce el costo de los edictos como un crédito preferente. O sea, hasta eso sucede. Pero lo que quería decirles es que la sentencia de quiebra es una sentencia, va a ordenar el sorteo del síndico, bueno, todo lo que ustedes saben, lo mismo que en el concurso preventivo, pero ya es una sentencia que empieza a tener consecuencias patrimoniales que son distintas. No es solamente que el señor quede inhibido, no se le pueden hacer pagos. No es solamente que no se les pueda hacer pagos, los bienes del fallido tienen que ser puestos a disposición del síndico. Y hay un tema más, que obviamente ustedes van a ir viendo con el transcurso de las clases, y es que este señor empieza a sufrir algunas consecuencias personales. Por ejemplo, tiene prohibición de salir del país. Lo mismo pasaba en el concurso preventivo, esto ya es un poquito más grave, se le comunica a la Dirección de Migraciones. Y después tiene otra cuestión desde el punto de vista personal delicada, y es que le interceptan toda la correspondencia. Por supuesto que ustedes me dirán, interceptar la correspondencia hoy en día, como se hace, significa librarle un oficio al correo oficial para que intercepte la correspondencia. Pero como todos ustedes saben, la mayoría de la correspondencia hoy es digital, con lo cual la disposición de la ley termina siendo una estupidez. Y lo único que sucede es que le interceptan folletos, cosas absurdas. Después se hace una audiencia, se abre las comunicaciones estas del fallido, la correspondencia del fallido, y terminan siendo folletos de supermercados, cosas de ese tipo, unas cosas ridículas. ¿Por qué? Porque las comunicaciones del fallido van por email, van por otro lado, y no se pueden detectar generalmente. Este tema de la interceptación de la correspondencia es una pieza del pasado, una pieza de museo, que tenía sentido hace muchísimos años atrás, y que la idea era tratar de encontrar alguna información para el caso de que el fallido, que yo tuviera cuentas en el extranjero, haya ocultado bienes y cosas así. Pero hoy en día, digamos, no tiene mucho sentido ya. Así que ese es un pantallazo de la quiebra pedida por el propio deudor y tiene esa consecuencia. La quiebra indirecta, digamos, surge a consecuencia de la frustración del concurso preventivo en todos los casos que ustedes conocen, ¿verdad? No es una quiebra que se pueda decretar de oficio. Es decir, en la Argentina no existe la quiebra de oficio. En la Argentina no existe tampoco la quiebra pedida por el Ministerio Público. Digamos, para que el juez decrete la quiebra,
tiene que haber algún antecedente. Por ejemplo, el juez comprueba que el concursado no acompañó las conformidades dentro del periodo de exclusividad. Obviamente, dice, no habiendo acompañado las conformidades, se decreta la quiebra, ¿verdad? Eso lo hace el juez con el antecedente del incumplimiento. Pero no puede el juez en medio del periodo de exclusividad, porque ve que las cosas están más o menos mal con el concursado, decir, no, mire, este señor no va a cumplir, no va a proponer nada, mejor lo presentamos en quiebra. O, por ejemplo, tampoco podría el juez, luego de obtenido el acuerdo, viendo que las cosas no vienen muy bien para el concursado, decretar la quiebra oficiosa cuando todavía hay créditos por pagar, ¿no? En general, lo que sucede es que los acreedores, una vez que el concurso concluyó y hay un acuerdo, los acreedores, cuando empiezan a no cobrar sus créditos, al principio intiman al concursado a que paguen. Si el concursado no puede, bueno, le piden al juez decrete la quiebra y el juez termina decretando la quiebra. Pero nunca es, digamos, un procedimiento, por más inquisitivo que sea la naturaleza del procedimiento falencial, nunca es oficioso, digamos. Tiene que haber un antecedente. Nunca el juez se levanta a la mañana con la decisión de quebrar un concursado, sino que tiene que haber un motivo legal y un antecedente en los hechos para poder proceder de esa manera. ¿Se entiende? Sí, yo creo que se entiende porque ustedes ya lo han venido estudiando. Ahora vamos a la hipótesis más interesante de esta clase, que es el tema de la quiebra pedida por acreedor. La quiebra pedida por acreedor. Antes voy a hacer una referencia para algo que por ahí a ustedes les preguntan, porque siempre en los exámenes aparecen este tipo de preguntas, y es si la quiebra pedida por el mismo fallido, por el mismo deudor, puede ser convertida, ¿no? Ustedes ya estudiaron conversión del procedimiento, es decir, cuando una persona le pidieron la quiebra y la convierte en concurso preventivo. Lo vieron a esto ya. Bien, la pregunta es, ¿podría una persona que se presente en quiebra, ¿verdad?, antes de la publicación de edictos, etcétera, convertir esa quiebra en un concurso preventivo o dentro del plazo de 10 días de la publicación del último edicto, convertir la quiebra en un concurso preventivo? ¿Podría hacerlo la misma persona que pidió su propia quiebra? Bueno, la respuesta está en el plenario Pujol de la Cámara Nacional de Comercio, que dijo que sí. ¿Por qué? Porque la ley no lo prohíbe. Es decir, puede existir una especie de inconsecuencia del fallido que viene, presenta su propia quiebra y de repente se da cuenta que puede llegar a tener un acuerdo con los acreedores y luego de los 10 días de publicados los edictos de quiebra, resulta que decide convertir la quiebra en concurso preventivo. Sí, puede darse el caso. ¿Lo has visto, José, alguna vez? Jamás. Never in my life. Nunca lo vi acá en Mar del Plata, pero podría suceder. Como son preguntas de exámenes rebuscadas, lo bueno es explicarlo para que ustedes puedan sortearlo, sobre todo si alguno tiene la duda, ¿no? Bueno, ahora vamos al punto de la quiebra pedida por acreedor. Muchas veces los acreedores le piden la quiebra a su deudor. ¿Cuándo? Y bueno, se la piden cuando empiezan a darse cuenta que el deudor empieza a disipar sus bienes, que tiene algunos acuerdos ruinosos con otros acreedores y que vos quedaste al final y que si no hay un proceso universal, resulta que es probable que no cobres nada, ¿verdad? Porque muchas veces uno ve que la quiebra va a ser inevitable y bueno, lo mejor es que sea lo antes posible, antes de que los acreedores le quiten los bienes al deudor. O sea, la decisión del acreedor de pedirle a la quiebra antes es una decisión siempre tendiente a tratar de preservar su crédito, pero con la conciencia de que el estado de dación de pago del fallido resulta que es algo más o menos irreversible. O sea, hoy en día nadie quiere pedirle la quiebra a su deudor, nadie quiere, porque lo ideal es cobrar, no generar un juicio de esa envergadura y con todos esos problemas. Entonces todo el mundo insiste en tratar de perseguirlo al deudor para que le paguen, pero muchas veces se empieza a advertir que la situación no da para más
y que si la situación se sigue prolongando, va a haber algunos acreedores que van a poder cobrar y otros no, y lo ideal es que ese reparto sea lo más equitativo posible. Entonces siempre hay un acreedor que dice, bueno, voy a pedirle la quiebra al deudor, ¿verdad? Al deudor que tengo. ¿Cómo es un pedido de quiebra? Bueno, es una demanda, como cualquier otra demanda, que en este caso exige para el acreedor demostrar que su crédito es exigible. Normalmente los pedidos de quiebra vienen de la mano de cheques rechazados, vienen de la mano de pagaré incumplidos, vienen de la mano de títulos de crédito de esa naturaleza. Créditos exigibles. Ustedes me dirán, pero doctor, si yo tengo una factura y un remito, ¿verdad? ¿Puedo pedirle la quiebra a alguien? Bueno, en teoría sí. Lo que sucede es que es un crédito que puede llegar a ser controvertido, porque la factura lo único que indica es que se celebró un contrato y que vos emitiste, digamos, un documento para que el otro te pague. Pero con eso, digamos, no basta, porque la operación de base que significó la emisión de la factura puede tener problemas. Imagínate que si vos vendiste algo y luego facturaste, esa cosa que vendiste podría estar defectuosa, podría pasarle un montón de cosas. Entonces los jueces no miran con mucha alegría el tema de que pidas la quiebra con una factura y unos remitos. ¿Qué hace un acreedor que está, digamos, entrenado en estas cosas? Lo que hace el acreedor es, primero, imaginamos que tenemos varios cheques, pagarés o títulos, digamos, más o menos exigibles, antes de pedirle la quiebra, lo intima de pago al fallido, a su deudor, y le dice, mirá, si no me pagás en este plazo, ¿verdad? Yo voy a pedirte la quiebra. Voy a considerar que este hecho es revelador de tu estado de situación de pagos y voy a proceder a pedirte la quiebra. ¿Por qué hace eso un acreedor? ¿Y por qué manda una carta documento de ese tenor, avisando lo que va a hacer? Lo hace porque si luego existe, digamos, alguien que diga que el pedido de quiebra es abusivo, por lo menos al deudor se le dio la oportunidad de expresarse y de decir cuál es su situación o por qué ese crédito no es exigible o por qué no está en situación de pagos o por lo que sea. Entonces, normalmente un acreedor que trata de estar en este mundo de los créditos, antes de pedir la quiebra a nadie, lo preavisa con una carta documento para que la situación quede lo suficientemente consolidada y después no tenga un riesgo de costa en el caso de que el pedido de quiebra fuera rechazado. Así que la primera cuestión es esa, la de demostrar la exigibilidad de tu crédito, ¿verdad? Tiene que ser un crédito exigible. No es lo mismo un crédito exigible que un crédito en mora. Podría ser un crédito exigible y que no estuviera en mora. Pero la realidad de los hechos, señores, es que en la mayoría de los casos que he visto, todos los créditos que dieron lugar a un pedido de quiebra eran créditos exigibles y estaban en mora. Ustedes me dirán, pero doctor, ¿cómo podría ser un crédito no en mora y exigible? Bueno, si es una obligación que está por vencer, todavía no venció, es un crédito que es exigible, pero no está el deudor en mora, ¿verdad? Y vos podrías pedir la quiebra, ¿por qué motivo? Porque, por ejemplo, puedas comprobar algún hecho revelador a los que ahora me voy a referir, que sea significativo respecto al estado de situación de pagos del deudor. Bien, además de demostrar la exigibilidad del crédito, vos tenés que acreditar hechos reveladores del estado de situación de pagos. El hecho revelador más frecuente es la mora en el cumplimiento de una obligación. Por eso generalmente el acreedor tiene un crédito exigible y además ese crédito está en mora y entonces acredita como hecho revelador la falta de cumplimiento de una obligación. ¿Bien? No es necesaria una pluralidad de deudas vencidas para acreditar el estado de situación de pago. Basta con una y es suficiente. No es necesario decir, uy, le debe a cada santo una vela. No hace falta. Basta con una sola. Ese es un hecho revelador.
¿verdad? La mora en el cumplimiento de una obligación. ¿Qué otros hechos reveladores hay? Bueno, la clausura del establecimiento del deudor, no una clausura transitoria, sino el cierre definitivo, ¿verdad? La fuga del concursado es otra razón, no se lo vio más, cerró el negocio, son hechos reveladores. ¿Son frecuentes? ¿Son comunes? Más o menos. Yo he tenido varios casos de esto, sobre todo de comerciantes de la vieja escuela. Me acuerdo del caso de un señor en Balcarce que cerró su planta de silos y antes de cerrar, estaba en situación de pagos evidente, publicó un aviso en el diario de Balcarce diciendo: bueno, cierro, no puedo más, un saludo a todos los proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense, yo estaba por los acreedores, acompañé la publicación en el diario, junto con el crédito, la exigibilidad de mi crédito, y punto, pedí la quiebra, a otra cosa. Es decir, hay gente que a veces hace públicas sus situaciones de ese modo, y entonces te facilita las cosas cuando sos acreedor. La confesión judicial es otro modo de acreditar un hecho revelador. Muchas veces la gente en los juicios, cuando responde posiciones, ustedes saben, prueba confesional, a veces la gente habla de más. Y para tratar de dar un poco de lástima al juez, dice: no, no tengo nada, yo estoy en insolvencia, o cosas por el estilo, y lo dice ante un juez. Bueno, ese es un hecho revelador del estado de excepción de pago, habilita a pedir la quiebra de esa persona si vos tenés un crédito exigible. Así que, digamos, como estrategia en los juicios, hacerse pasar por un insolvente y declararlo ante un juez es un muy mal negocio, le diría, no lo hagan nunca. ¿Bien? Así que en una demanda vos tenés que acreditar obviamente tu personería, la demanda tenés que interponerla ante un juez competente, el juez competente va a ser el juez del domicilio del deudor, tenés que demostrar la exigibilidad de tu crédito y tenés que demostrar hechos reveladores del estado de excepción de pago, que son estos que te acabo de mencionar. ¿Bien? Con eso presentás tu demanda, ¿verdad?, junto al formulario de juicios universales, y pueden pasar dos cosas: que haya pedidos de quiebra anteriores o que vos seas el primero. Si hay pedidos de quiebra anteriores, tu pedido de quiebra va a ir a parar al juzgado que previno, o sea, el primer juzgado que recibió, y se va a acumular y van a tramitar los pedidos de quiebra todos juntos, y el que primero llegue obtendrá la quiebra de su deudor, ¿verdad? Con lo cual, muchas veces sucede que el concursado, cuando ve que alguien le pide la quiebra, muchas veces de una manera ilegal, digamos, lo desinteresa por afuera del expediente, lo hace, digamos, morir al expediente pagándole por afuera, pero ya el concursado sabe que si le cae otro pedido de quiebra va a ir a parar a ese juzgado, ¿verdad? Y a veces eso para el concursado, para el deudor, puede ser un dato interesante, saber qué juez va a entender. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Sí. Es un tema de estrategia de los deudores. Con la demanda, el juez la recibe, si ve que está acreditado el hecho revelador, etcétera, etcétera. A veces puede ordenar alguna medida cautelar, ahora después lo vamos a ver, pero lo que hace el juez de primera movida es correrle traslado al deudor por un plazo brevísimo, 5 días. Fíjense ustedes que para contestar una demanda en juicio ordinario hay 15 días. Para contestar una demanda en juicio sumario hay 10 días. Para contestar un pedido de quiebra hay 5 días. Es un plazo brevísimo, increíblemente breve. ¿Por qué es esto así? Y bueno, porque se supone que si este señor está en condiciones de cumplir y no está en situación de pago, lo puede demostrar en ese plazo, ¿verdad? ¿Cómo lo podría demostrar? Bueno, podría, por ejemplo, depositar el importe en el expediente y darlo a embargo,
diciendo, bueno, este señor me reclama, dice que yo le debo, acá está la plata, lo deposita, se paralizó el pedido de quiebra. Así de simple, ¿verdad? Podría hacer eso. O podría demostrar por otras vías que no está en estado de dación de pago, ¿verdad? Pero la manera más, digamos, óptima de paralizar un pedido de quiebra es a través de una manifestación patrimonial muy concreta. Yo recuerdo que una vez un abogado local, al quien no voy a mencionar, agarró un maletín con dinero y fue al despacho del juez y le dijo, mi cliente no está en situación de pago, acá tengo la plata, abrió el maletín, ve que no estoy en estado de situación de pago. Bueno, el juez le decretó la quiebra igual, porque no había depositado la plata en el expediente y porque obviamente es un truco más viejo que... Así que no les sugiero que tomen ese tipo de medidas, ¿no? Con el descargo, el deudor que contesta el pedido de quiebra puede decir varias cosas. Puede decir que el juzgado es incompetente. ¿Lo he visto? Sí, lo he visto muchas veces. Sobre todo en los pedidos de quiebra que tramitan en el conurbano. Porque ustedes vieron que en el conurbano los partidos que están ahí, una persona puede vivir en Capital o puede vivir en San Martín o en La Matanza y está a escasos metros. Entonces, una defensa preferida del deudor persona física es decir, no, mire, yo está bien, pero en mi documento yo tengo domicilio en Lanús, ¿no? Y entonces el pedido de quiebra, el tipo había ejercido actividad en San Martín, todo el mundo, y bueno, pero tiene su domicilio en Lanús, se declara incompetente, bueno, un desastre. O sea que eso puede pasar, puede pasar. Si es competencia, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires y no de la provincia de Buenos Aires, es peor la cosa porque el expediente se archiva. Si en cambio son municipios, digamos, departamentos judiciales dentro de la provincia de Buenos Aires, se remiten las actuaciones al juez que corresponda. Así que un tema más o menos dilatorio es el tema de la incompetencia. La otra cuestión es que uno acredite que el crédito del acreedor no es un crédito exigible. Es una manera de repeler el pedido de quiebra, decir, mire, este señor dice que yo le debo esto, pero la verdad que su crédito no es exigible. El caso que les acabo de mencionar acerca del pedido de quiebra con facturas y remitos es un ejemplo, porque puede ser que a vos hayas intervenido en una operación, ¿verdad? Hayas comprado algo, pero eso que te vendieron resulta que no respondía a las características que vos esperabas. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que hay una empresa que fabrica envasadoras de latas de cerveza. Digamos, vieron que el negocio de las cervecerías es un negocio que es muy, muy lindo actualmente. Hay un montón de cervecerías en Mar del Plata. Imagínate que una de ellas decide vender cerveza en lata, ¿no? Entonces le encarga a una empresa que fabrica envasadoras de ese tipo, ¿verdad? Son máquinas caras, ¿eh? No son máquinas que salgan 2 pesos, una máquina importante que vale 50, 60 o 30 mil dólares o 100 mil dólares. Imagínate que vos lo compraste, te lo facturó y después al poco tiempo la máquina se rompe dentro del periodo de garantía, no funciona, es mala y vos te quedaste debiendo 100 mil dólares, 70 mil dólares o 50 mil dólares de acuerdo a cómo es esa máquina, ¿no? Y viene este señor y te pide la quiebra con la factura que vos no le pagaste porque obviamente la máquina no funciona, no pudiste generar ingresos, no enlataste nada y bueno, una manera de controvertir ese pedido de quiebra sería decir, miren, este crédito no es exigible porque como lo acredito con estas cartas de documentos, yo le vengo reclamando a este señor que arregle esa máquina, me dejó sin ingresos, me generó todo este problema, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros supuestos de inexigibilidad de obligaciones. Ustedes están viviendo un momento muy entretenido para esto, que es el momento de pandemia. El momento de pandemia supone caso fortuito, fuerza mayor. ¿Hace inexigible una obligación la fuerza mayor? Sí, si realmente la obligación está afectada por el caso fortuito, pareciera que esa obligación no es exigible, ¿verdad? Y bueno, puede haber otros supuestos de inexigibilidad de obligaciones como para conversar, ¿verdad? Así que esa es una defensa que puede ejercer en muy poco tiempo el deudor o puede controvertir el hecho revelador del estado de excepción de pagos cuando ese hecho revelador, por ejemplo, sea
algunos de los que les acabo de mencionar, que pueda ser muy discutible, ¿verdad? El tema de la clausura del establecimiento, por ejemplo, a veces que esas clausuras las dispone la AFIP, las dispone la municipalidad y son transitorias. La ley apunta a que sea un cierre definitivo de un negocio, ¿verdad? Y bueno, eso podría ser un elemento y el deudor podría llegar a controvertirlo. Un dato relevante de este tema de pedidos de quiebra por parte de acreedores es que la ley dice que no existe un juicio de antequiebra. O sea, este proceso pequeño, digamos, que se llama instrucción prefalencial, en donde hay un pedido de quiebra por el acreedor y el deudor que se defiende y el juez que resuelve, no es un juicio, no tiene la estructura de un juicio, no es que uno puede ofrecer pruebas, testigos, periciales, no. El deudor tiene que acreditar su solvencia en esos 5 días de una manera, te diría, prácticamente documentaria. Esto es, todo lo que tiene que decir el deudor en ese momento lo tiene que acreditar con prueba documental o con prueba, digamos, que pueda referirse y pueda evacuarse de una manera muy, muy rápida, ¿verdad? Puede ser que pida un oficio, una cosa así a otro juzgado. Imaginemos que el hecho revelador fue a la confesión judicial de su insolvencia y bueno, el deudor podría decir, mire, traigan el expediente, vamos a verlo, porque yo no dije eso, señor juez, yo quise decir otra cosa, macanudo. Entonces, no es un juicio esto, y la ley lo dice. Pedido de quiebra no es un juicio de antequiebra. ¿Por qué? Porque no tiene la estructura de un proceso con apertura a prueba, etc. Acá lo que se le da al deudor es una oportunidad de demostrar que no está en estado de pago porque el crédito por el cual le piden la quiebra no es exigible. No hay mucho más que eso. Así que fíjense que para la consecuencia desgraciadísima de estar fallido, resulta que la antesala de todo eso, cuando lo pide un acreedor, es un procedimiento muy breve, en 5 días. Lo cual, obviamente, imagínense ustedes, genera esto la tentación de parte de los acreedores de recurrir a los pedidos de quiebra como modo de cobrar sus créditos. Porque imagínate que en vez de hacer un juicio ejecutivo y estar un montón de tiempo para rematar a alguien, es más fácil pedir la quiebra y que el tipo venga y deposite para demostrar eso. Bueno, es una manera. Lo peor que te puede pasar es que el tipo quiebre, y la verdad que es una desgracia que el tipo quiebre. Mucha gente le tiene mucho temor a ser fallido, muchísima gente no quiere, y muchas veces recurren al depósito, ¿verdad? Lo que está sucediendo desde hace muchos años en Mar del Plata y sucede en otros departamentos judiciales, es que los jueces están un poco avisados de esto, y piensan que no pueden utilizarse los pedidos de quiebra como modos compulsivos para créditos. Entonces, muchas veces los pedidos de quiebra son rechazados. Y muchas veces son pedidos de quiebra rechazados y con costas. Así que no es un tema tan sencillo esto de pedir la quiebra de las personas físicas como modo de obtener rápidamente el cobro de un crédito, porque ya la justicia tiene muchas veces dicho esto. Así que mi recomendación hacia ustedes es que si ustedes le van a pedir la quiebra a alguien, antes de eso le manden una cartita de documento diciéndole, mire, yo le di esta oportunidad de pago, usted debe tanto, si usted no me paga, voy a considerar este hecho como un hecho revelador de su estado de cesión de pago y voy a proceder a pedirle la quiebra. Bueno, esperan un tiempito, digamos 4 o 5 días, 3 días, etc. Bueno, ahí piden el pedido de quiebra. ¿Por qué? Y bueno, porque es la manera de decirle, no, mire, señor juez, a mí no me imponga las costas, porque yo, la verdad, es que a este señor le avisé de todo esto, y este señor es un deudor recalcitrante, ¿verdad? Hoy en día, además, hay sistemas de base de datos muy importantes, sistemas de información de deudores muy importantes, y generalmente cuando yo le pido la quiebra a alguien, acompaño un informe de gnosis, veraz, etcétera, demostrando que este señor está embargado por todos lados, tiene muy pocos bienes, tiene 250.000 cheques rechazados y yo no quiero ser el último en cobrar. Entonces, simplemente demostrando, digamos, la cosa pública, el juez se convence de que realmente este señor está en estado de pago y termina decretando la quiebra. Obviamente después el concursado
el deudor, perdón, puede convertir esa quiebra en concurso preventivo con el régimen del artículo 90 y tramitar su concurso si vale la pena, ¿verdad? Así que esto es el tema de la quiebra pedida por acreedor. Hay una cuestión relevante respecto de este tipo de procedimiento, y es la cuestión acerca de si el deudor en estos casos conviene que se presente en concurso preventivo una vez decretada la quiebra o antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la presentación en concurso preventivo paraliza el pedido de quiebra. La realidad es que muchas empresas tratan de organizar su concurso preventivo y el pedido de quiebra muchas veces viene a interrumpir esa preparación. Ustedes habrán visto que presentar una empresa de concurso preventivo supone cumplir con varios requisitos, lo que exige el artículo 11, pero además supone acomodar un poco la estructura registral de la empresa, porque piensen ustedes que bueno, a veces los libros no están completos, es decir, el comerciante no se preocupa a veces por llevar las cosas de una manera muy regular, y preparar bien el concurso es una historia. Entonces un pedido de quiebra viene a interrumpir, digamos, la instancia de preparar bien el concurso preventivo. Entonces, presentar el concurso de una manera alocada, sin demasiado ton ni son, hay veces es algo poco recomendable, y lo que hacen muchas empresas es, bueno, me defiendo y si me decretan la quiebra la convierto con el régimen del artículo 90 y a otra cosa mariposa. Total, la declaración de quiebra en ese momento luego es absolutamente borrada por la apertura del concurso preventivo que deviene de la conversión. Así que esa es una cuestión que muchas veces sucede y que vale la pena comentar. ¿El acreedor puede desistir de su pedido de quiebra? Sí, puede desistir de su pedido de quiebra. Siempre es sospechoso que el acreedor desista del pedido de quiebra, porque siempre eso evidencia que cobró por afuera, ¿no? ¿Hasta cuándo puede desistir? Y bueno, puede desistir hasta la citación del deudor. Hasta la citación del deudor, el acreedor puede desistir del pedido de quiebra. Una vez que el deudor apareció en el proceso, ya no hay desistimiento posible. ¿Por qué? Y bueno, porque si no, imagínate que sería muy fácil resolver este tema. El acreedor desistiría, siempre cobrando Profe, que no aparece en el expediente, y avanza. Sí. pero usted dice que es sospechoso que el acreedor pida el desistimiento, lo cual es cierto, me parece, pero lo que digo es, ¿qué consecuencia puede tener el acreedor por hacer eso? ¿Qué consecuencia puede tener el acreedor? Bueno, número uno, el acreedor siempre tiene un riesgo de costas, el acreedor que pide la quiebra. La primera cuestión, es decir, si vos lo tenés citado al deudor y el deudor se presenta, el pedido de quiebra puede prosperar o no. Si no prospera, obviamente le van a imponer las costas al acreedor. ¿Qué es lo que se ve habitualmente? El acreedor pide la quiebra, le avisa al deudor, mirá que te pedí la quiebra, está en el juzgado tal, pagame, y el deudor va y le paga, y este señor no activa el pedido de quiebra, y lo deja ahí sin notificar, sin nada, etcétera, etcétera. Obviamente el deudor en ese momento está avisado de lo que está pasando, generalmente tiene otras deudas, y entonces, como eso queda registrado en el registro de juicios universales, va preparando su pedido de concurso preventivo, considerando que el juez que va a entender es el juez de ese pedido de quiebra original. Así que eso es, te digo, una cosa que es más o menos habitual. En el medio de todo esto yo les comentaba, cuando el acreedor pide la quiebra, puede pedir medidas precautorias y el juez puede disponer, con la comparencia incluso del deudor,
normalmente una inhibición general de bienes para tratar de evitar alguna sorpresa posterior, ¿verdad? El pago al acreedor posterior a la citación del deudor es considerado ineficaz en el artículo 84. Esto es, si te agarran que vos cobraste el crédito después de que lo citaste al deudor, ese pago es ineficaz y tenés que devolver la plata. O sea, tenés ese riesgo, además del riesgo de costas. Obviamente he visto muy pocos casos en que alguien lo hayan descubierto, pero bueno, puede suceder, puede suceder. Así que esta es más o menos la historia del tema de la quiebra. Son las 9:20, es viernes, tenemos un fin de semana lindo. Espero que la clase les haya gustado. Me encantaría que hubiera sido el día miércoles y no hoy. De todas maneras, quiero decirles esto, el tema es entretenido. Es entretenido. Es decir, he pedido la quiebra muchas veces, he defendido a deudores. Está bueno saber esto, digamos. Hay 2 o 3 truquitos sobre el tema que hay que tener en cuenta, pero es algo común, digamos. Estudiarlo no te va a hacer mal, te va a hacer bien. Es algo lindo. En lo demás, les deseo un muy buen fin de semana, que disfruten, que estudien con ganas, que se diviertan, que tomen la carrera de una manera más entretenida, que no se exijan así, que no vean en los parciales un sufrimiento ni nada por el estilo. Yo no estuve en el parcial anterior, voy a estar en el recuperatorio. ¿Qué día es el recuperatorio, chicos? El 14, me parece. El 14, bueno, voy a estar para el 14. Voy a estar para el 14. Los que tengan que dar recuperatorio, estudien con ganas. Si te va mal, no es un drama terrible. No, hay que volver a estudiar y volver a cursarla y ya está. No es para, viste, mi vida es un infierno. No, nada de eso. Hay que vivir la vida un poquito más ligero, ¿no? Lo más lindo es estudiar cosas pensando que son útiles, que son entretenidas, que en algún momento vas a estar metido en este tema. Y yo te aseguro que te vas a recibir de abogado y que vas a estar involucrado en alguno de estos temas. Y te vas a dar cuenta que son, digamos, apasionantes, que cuando viene una persona a la que le pidieron la quiebra, viene con un papelito todo nervioso a tu estudio y dice, me le pidieron la quiebra, doctor, y esa persona hay que contenerla, hay que escucharla, hay que darle un asesoramiento profesional para que salga de esa situación, pero tener presente siempre que detrás de eso hay un drama humano. Hay un drama humano muy grande. Esa persona, antes de ir a verte a vos, no durmió, no comió, nada. Cuando llegó a tu estudio, esa persona está, digamos, psíquicamente destruida. Se ve por delante un abismo, y un infierno, y vos sos como un salvador en ese momento de ese señor, con lo cual lo que vas a hacer desde el punto de vista profesional es algo muy valioso y merece hacerse bien, merece a esa persona darle un trato muy humano, tratar de comprender la situación y defenderlo, ¿verdad? Defenderlo para que esta persona pueda rehacer su vida. El episodio de una quiebra no es algo infrecuente en la vida económica de una persona. Ustedes saben, Trump quebró un par de veces y siguió y fue presidente de Estados Unidos. No es un tema, puede pasar. Es como un divorcio en el sentido de que hay que operar una transición de un estado hacia otro. ¿Estás fallido? Bueno, vamos a rehabilitarte. ¿Estás concursado? Bueno, vamos a cumplir y vamos a rehabilitarte. Esa es la idea. Y los abogados tienen que acompañar esa transición, para que esa persona pueda después tener la vida más plena posible, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, chicos, que pasen un hermoso fin de semana, disfruten, pásenla bien. Cualquier cosa, ustedes tienen mi dirección de correo electrónico, me escriben las consultas que quieran. Traté de no hacer la clase una cosa muy técnica y un poquito más entretenida para que lleguen al sábado de una manera un poquito más feliz. Así que buenas noches a todos, pásenla bien, y cualquier cosa me escriben. Gracias, profesor. Muchas gracias, doctor. Gracias, profesor. Buen fin de. Buenas noches a todos. Gracias.